Sí, mire, a ver, respecto de lo primero, quisiera contestarle haciendo un paralelo, porque yo durante más de 5 años fui presidente de un organismo autónomo, más aún, autónomo constitucionalmente como es el Banco Central. Y en muchas oportunidades, a raíz de opiniones, visiones distintas que podía haber, yo siempre señalé que la política monetaria era opinable y que, por lo tanto, nadie podía considerar que el Banco Central tuviera, ¿cierto?, fuera dueño de la verdad, y que, por lo tanto, eran temas que que era perfectamente legítimo discutir y tener opiniones distintas. Entonces, si eso es posible respecto del Banco Central, yo diría, ¿por qué no puede serlo respecto del Consejo Fiscal Autónomo? La ley lo que establece respecto al Consejo Fiscal Autónomo es que opina o se pronuncia respecto de una serie de acciones o decisiones o información que entrega el Ejecutivo. Ya, esa es la lógica que tiene la ley. Y eso, por supuesto, esas opiniones o recomendaciones, etcétera, perfectamente uno puede coincidir o puede no coincidir con ellas. Si nosotros hubiéramos participado de la sesión en la cual se presentó este informe, habríamos probablemente hecho planteamientos similares a los que están en el oficio. Desgraciadamente no fuimos invitados en su momento, así que consideramos que la mejor manera de poder comentar era hacerlo por escrito ante la misma presidenta de esa comisión. Ahora, eso no significa, cierto, que uno no escuche, no atienda los planteamientos del Consejo Fiscal Autónomo, pero al mismo tiempo, si tiene diferencias, es bueno también explicitarlas. Y en este caso, yo creo que lo primero es que hay que decir, y lo menciono a propósito de una declaración que hoy día sacaron me parece que los parlamentarios de la UDI, el gobierno sigue comprometido a hacer un ajuste fiscal importante durante el 2025. Eso no ha cambiado en lo absoluto. Ese ajuste fiscal es de prácticamente 2.000 millones de dólares, de los cuales alrededor de 550 son los ajustes que ya se han hecho por la vía administrativa. Una cifra similar es lo que se va a hacer en lo que resta del año también por la vía administrativa, y luego hay 850 millones de dólares más o menos, que son ajustes que se apoyan en legislación que está en tramitación en el Congreso. Entonces hay un ajuste importante. Si uno lo mide en términos de lo que los economistas llamamos impulso fiscal, es decir, la diferencia entre el balance estructural del año anterior y el que se plantea para este año, eso es una diferencia de 1,7 puntos del producto. ¿Ya? 1,7 puntos del producto es el mayor ajuste o la mayor consolidación fiscal que ha ocurrido en un año, con la sola excepción del 2022, desde que existe regla fiscal hasta ahora. Entonces, ¿dónde están las diferencias con lo que estaba planteado en el informe del Consejo Fiscal Autónomo y que es lo que nosotros mencionamos en nuestra minuta? Las diferencias están en que el Consejo Fiscal Autónomo querría que ese ajuste fuera mayor, querría que fuera mayor en medio punto del producto, o sea, más o menos 1.500 millones de dólares, y querría que todo se hiciera por la vía administrativa, que no requiriera legislación. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros respecto de eso? Que hacer un ajuste de esas magnitudes y solo por la vía administrativa no solo es inviable desde el punto de vista operacional, sino que sería contraproducente para nuestra economía. Y por eso es que nuestro compromiso es el de estos 2.000 millones de dólares de recorte de gasto y esa reducción de 1,7% del producto en el balance estructural. ¿Y por qué estimamos que es así? Porque, primero, porque el mismo Consejo Fiscal Autónomo señala en un pasaje de su informe que tendría que hacerse un ajuste mayor, pero sin modificar o sin afectar la política social y sin afectar la inversión. Entonces, si uno toma el conjunto del presupuesto, le resta lo que es obligatorio por ley, ¿ya?, le resta todo lo que es contractual y que no se puede cambiar, por ejemplo, el pago de intereses de la deuda. Le resta el gasto social,
y le resta la inversión pública, la verdad es que lo que queda hace imposible hacer un ajuste de esas magnitudes. Y por otro lado, si acaso fuera posible o se hiciera a costa de gasto social o a costa de inversión, significaría un shock contractivo muy grande para nuestra economía, en un año en el cual el temor es que haya un shock contractivo externo. Ese shock contractivo sería de 2,2 puntos del producto, ¿ya? Entonces, eso en el fondo sería hacerle pagar al país, ¿cierto?, el precio de una diferencia en la estimación de ingresos en el año 2024. ¿Ya? Ese es básicamente, ¿cierto?, como el corazón de lo que está en esa minuta, en ese oficio, ¿verdad? Ahora, respecto del cambio del decreto o la pausa en el decreto, lo que a nosotros nos parece es que pausar, postergar o echar pie atrás solo le agrega incertidumbre a nuestra economía. Nuestra economía en este momento requiere más certidumbre, no más incertidumbre. Lo que nosotros hemos escuchado de muchos observadores externos de nuestra economía, clasificadoras de riesgo, organismos internacionales, es que es preferible tener un curso de ajuste, un camino de ajuste más gradual, donde las metas sean desafiantes pero alcanzables, que plantearse metas que no se van a cumplir, que no va a ser posible cumplir. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que está reflejado en ese decreto, y esa es la razón por la cual nos parece que no correspondería cambiarlo. Ahora, por último, hay una discusión sobre si está dentro o no de las facultades del Consejo Fiscal Autónomo recomendar o sugerir que se postergue un decreto de estas características o se pause un decreto de estas características. Entonces, yo mencionaba al comienzo que las facultades del Consejo Fiscal Autónomo están todas, todo lo que señala la ley, todo está en función de opinar, comentar, hacer recomendaciones, pero no es el Consejo Fiscal Autónomo el que determina el curso de la política fiscal, eso le corresponde al Ejecutivo. Y les doy dos ejemplos para que se pueda entender. Pensemos que hay un nuevo gobierno que tiene, de acuerdo a la ley, ¿cierto?, que emitir un decreto durante los primeros 90 días de su mandato en que fija el curso de la política fiscal. Entonces, imaginemos que en una situación parecida a esta, el Consejo Fiscal Autónomo dijera que recomienda cambiar ese decreto, cambiar el curso de la política fiscal de un gobierno que ya la definió de acuerdo a sus facultades y a su responsabilidad por la política fiscal. Otro ejemplo, supongamos que hay una reforma tributaria que puede subir o puede bajar los impuestos y el Consejo Fiscal Autónomo recomendara o sugiriera retirar ese proyecto del Congreso. Entonces eso nos ayuda a entender que cierto, el rol que cumple el Consejo Fiscal Autónomo, la manera en que está definida su función, es en el sentido de informar a los actores de la política fiscal, al gobierno, al Congreso y, por cierto, a la opinión pública, de lo que en su opinión cierto, es compatible con la estabilidad fiscal, etcétera. Pero luego las decisiones a quien corresponden es al gobierno, es a la autoridad, porque es quien es responsable de la política fiscal. Es nuestra opinión respecto del contenido de ese informe que, como decía, si hubiéramos tenido la oportunidad de participar en la sesión donde se puso este informe, es lo que habríamos señalado en esa oportunidad. ¿Ah? Ahora, todo esto, o sea, el hecho de que haya diferencias de opinión no quiere decir que uno descalifique, niegue, cancele a quien tiene una opinión distinta. ¿Ah? Pero, ¿cuál sería el sentido de que si tenemos una visión distinta no la expusiéramos?